Saludos a todos. Soy participante del grupo 1 de la materia de Derecho Laboral. Le estaré exponiendo sobre el tema del trabajo y el derecho laboral. Los integrantes de este equipo son Jeniwel García, Genaro Delgado, Vidalia Laureano y quien les habla, Elidi Peña. Estaré empezando dándole un concepto de lo que es el trabajo. El trabajo es el esfuerzo realizado por los seres humanos con la finalidad de producir riquezas. Es decir, en términos llanos, es el esfuerzo que realizamos las personas para cubrir las necesidades que tenemos, como por ejemplo la necesidad de alimentación. También le estaré dando una reseña histórica de lo que es el trabajo. El trabajo en los comienzos de la historia y durante miles de años era realizado primordialmente por mano de obra esclava, poseída por un propietario que tenía el derecho de disfrutar de los bienes producidos. Como nosotros conocemos y sabemos ya que nos dan desde pequeño en las clases de historia, que anteriormente las personas tenían de la más alta jerarquía, tenían personas como esclavas, las cuales lo ponían en sus tierras a trabajar y todo lo que ellos obtenían era para los propietarios. A lo largo de la historia, los seres humanos hemos ido modificando nuestros hábitos y costumbres, utilizando la fuerza y el conocimiento para tratar de satisfacer nuestras necesidades y mejorar nuestra calidad de vida. Este intento de superación se realizó a través del trabajo y el empleo de recursos y energía, de tal forma que a medida que se desarrollaba el trabajo, inevitablemente se realizaba un intercambio tanto con el medio ambiente como con otros seres humanos. En la prehistoria, los primeros humanos obtenían los medios necesarios para subsistir en base a la recolección de frutos, raíces, miel, semillas y nueces. Inicialmente usaban solo sus manos para conseguir el alimento. Posteriormente ya usaban palos, estacas, piedras. A medida que fueron desarrollando sus conocimientos, incorporaron herramientas como palos y piedras con algún trabajo incorporado, como por ejemplo cuchillo, rapadores, punzones, armas de corto alcance y descubrieron el fuego. Como nosotros conocemos, por ejemplo, la historia en nuestro país de nuestros antiguos indígenas o nuestros taínos, ellos utilizaban, como por ejemplo cuando hacían la pesca, que utilizaban el palo y creaban como una especie de cuchillo con una piedra y lo usaban por ejemplo para pescar. Entonces eran los utensilios que utilizaban ya cuando se estaban empezando ya a crear los avances y los conocimientos en el ser humano para así tener mayor facilidad de conseguir los alimentos para esa necesidad que nosotros tenemos de alimentarnos. Posteriormente surgen los primeros centros urbanos y ciudades y aparece la agricultura, aumentando notablemente la tecnología disponible. Se inventan instrumentos para facilitar su labor, como hoces y arados, por ejemplo. Luego se comienza a trabajar los metales con el trabajo del hierro, la agricultura y la domesticación de los animales. Cada vez era más necesario el dominio de conocimientos más complejos y especializados. La división del trabajo se hizo más compleja. De esta forma nació la diferencia del grupo social según su oficio, como por ejemplo los campesinos y los comerciantes. Esta nueva forma de organización del trabajo tuvo sus consecuencias en la sociedad. Nacieron jerarquías entre las distintas ocupaciones. En la actualidad, el trabajo es realizado a cambio de un salario. Así, el trabajador vende su fuerza de trabajo en el mercado y recibe una remuneración por este. El empleador, por su parte, contrata a la persona con la finalidad de percibir una ganancia. Los intereses de los trabajadores están protegidos por los sindicatos, que negocian colectivamente los salarios según cada sector en particular. Además de esta protección, los trabajadores están amparados por el conjunto de leyes laborales. Ahora le estaré hablando de la clasificación del trabajo. El trabajo se clasifica en dos categorías, en formal y en informal. El trabajo formal es cuando en el trabajo se encuentra dentro de la forma legal de derechos laborales nacionales e internacionales.
Puede ser de dos tipos, sea asalariado o autoempleo. El asalariado es cuando se relaciona a través de un sindicato, un contrato, un sueldo en que el empleado trabaja para un sindicato, por ejemplo. Los mayores categorías de trabajo que conocemos es el asalariado, en el cual en una organización tú vas, por ejemplo, das tu currículum y deciden contratarte porque tú cumples con ciertos requisitos que necesita la empresa, te crean un contrato y te pagan un salario por ese trabajo que tú realizas. Está lo que es el autoempleo. Es el empleo en el cual el trabajador es el que dirige y organiza sus actividades. El autoempleo en sí se subdivide en dos categorías, que puede ser individual o colectivo. El individual se regula por el derecho civil y el colectivo es aquel en el que el trabajador se desempeña en una organización de la forma en la cual él forma parte, miembro pleno en temas de decisiones. Es decir, en el autoempleo colectivo, si hay 3 personas en esa organización de autoempleo que solamente están ellos 3, los 3 toman decisiones en ese trabajo que vayan a realizar. En el trabajo informal puede ser de dos formas, de relación de dependencia o de simple supervivencia. De relación de dependencia, se trata de relación donde el trabajo se encuentra desprotegido frente al empleador. Es decir, en el informal o de relación de dependencia, por ejemplo, no suele durar mucho, sino, por ejemplo, si yo quiero hacer una construcción y no quiero hacerlo con una empresa constructora, contrato una simple persona que se dedique a trabajar a eso y no tiene ningún tipo de derecho. Simplemente entramos en un acuerdo y él hace el trabajo y yo le pago. Es un trabajo informal. Y también de simple supervivencia, que es uno de los más comunes, o por cuenta propia, es donde la productividad es de baja formalidad legal. Esta es la que vemos, por ejemplo, que vemos el vendedor de chinas, que vemos al concho. Este es lo que es el trabajo informal de supervivencia. Ahora le estaré diciendo lo que es el derecho del trabajo o el derecho laboral, también llamado derecho social. Es una rama del derecho cuyos principios y normas jurídicas tienen por objetivo la tutela del trabajo humano, realizado en forma libre, por cuenta ajena, en relación de dependencia y a cambio de una contraprestación. Es un sistema normativo heterónomo y autónomo que regula determinados tipos de trabajos dependientes y de relaciones laborales. También del derecho laboral le estaré haciendo una breve reseña histórica. El trabajo es una condición esencial del hombre, una imperiosa necesidad humana. Desde la más remota antigüedad, el hombre ha trabajado, como nosotros lo sabemos, sea una cosa u otra. Primero hacían los trabajos solamente con las manos, luego fueron incluyendo otros instrumentos. Pero el trabajo humano no siempre ha sido el mismo. Cada época de la historia de la humanidad ha conocido una forma de trabajo predominante. Esto ha servido para clasificar la vida humana en varios periodos, en la esclavitud, la servidumbre, el sistema corporativo y el asalariado, considerándose que estos 4 periodos son suficientes para formarse una idea clara y precisa de la evolución del trabajo humano, tomando en cuenta que la forma de trabajo prevaleciente en nuestros días y las normas jurídicas que regulan el trabajo en la actualidad son un producto de los tiempos modernos. Ahora le estaré diciendo algunas ciencias que están relacionadas con lo que es el derecho de trabajo. Una de las ciencias muy relacionadas con el derecho de trabajo es la sociología. En una sociedad, el trabajo es un fenómeno social desde su raíz, así como su desarrollo, alcance y evolución, que ha tenido a lo largo de la historia, de todas sus manifestaciones en la convivencia humana, la interacción psíquica y la comunicación que se da entre los individuos. El derecho de trabajo representa el esfuerzo consciente del hombre dentro de la sociedad. Sabemos que es dentro de la sociedad que vivimos.
con el fin de cubrir sus necesidades sometidas a un plan de desarrollo y equilibrio basado en la justicia. De ahí que no puede alcanzar sus metas sin conocer los diferentes fenómenos y leyes en una sociedad. Ahora, otra de las ciencias que van muy de la mano con lo que es el derecho laboral es la psicología. El derecho laboral y la psicología se relacionan, puesto que en el ámbito del derecho laboral, el psicólogo suele ser requerido para asesorar a los juzgados en materia de secuelas psicológicas en acciones laborales, simulación y en problemas psicofisiológicos que contempla la ley. También el derecho laboral se relaciona con la ciencia de las matemáticas. El derecho laboral tiene relación con las matemáticas porque, como sabemos, uno de los fines principales del derecho es regular la convivencia humana. Y cuando ésta entra en crisis debido a problemas económicos, sociales o políticos, entre otros, hay que buscar soluciones acertadas. También debemos recurrir a cálculos matemáticos que estén de acuerdo con las determinadas necesidades que nos proponemos remediar. La matemática ofrece en la sociedad actual un medio para seguir la acción de los factores psicológicos a través de variables matemáticas, ya que ciertos hechos se presentan en relación constante con otros y mediante su estudio se puede formular una ley científica social. Campos de aplicación del derecho de trabajo. El campo de aplicación, por ejemplo, en la legislación laboral dominicana, es de carácter territorial. Todo extranjero en la República Dominicana, sea empleador o empleado, se beneficia de los derechos y se encuentra sujeto a las obligaciones que establece el Código de Trabajo. En otro lugar, como por ejemplo en Colombia, la legislación laboral o el campo de aplicación se aplica a todos los habitantes del territorio de la República sin considerar su nacionalidad. Lo anterior tiene fundamento en lo prescrito por el artículo 10 de la Constitución Nacional, que dice: es deber de todas las naciones y extranjeros en Colombia vivir sometidos a la Constitución y a las leyes y respetar y obedecer a las autoridades. ¿Cuál es el territorio de la República? El que enmarca sus fronteras por el norte, el sur, el occidente y el oriente, las islas, islotes, cayos, la plataforma continental y el mar territorial, y las naves marítimas y aéreas de nacionalidad o bandera colombiana del territorio nacional quedan excluidos para la aplicación de la ley colombiana únicamente los inmuebles y terrenos ocupados por las misiones diplomáticas de países extranjeros acreditadas en el nuestro. Es decir, que el campo de aplicación de los derechos del trabajo que tenemos es, por ejemplo, en el concepto de nuestro país, es aplicada a toda la nación. No importa que venga una persona extranjera o se instale acá una sucursal extranjera, sea de, por ejemplo, de España. Debe de cumplir con el código de trabajo que tenemos en nuestro país. Ahora continuando con el tema 2 que nos tocó a nosotros, el grupo 1, mi compañera Vidalia Laureano. Mi nombre es Vidalia Laureano y estaré exponiendo de lo que es el tema número 2. Las fuentes del derecho y la Constitución. Las fuentes del derecho son todo tipo de norma, escrita o no, que determina qué tan vinculado se encuentra el comportamiento de los ciudadanos y de los poderes de un Estado o comunidad, estableciendo reglas para la organización social y particular y las prescripciones para la resolución de conflictos. En general, cuando se habla de fuentes del derecho, se refiere a todas aquellas reglas que integran el marco normativo que imponen conductas positivas o negativas a los habitantes de un Estado. El conjunto de las fuentes del derecho es muy heterogéneo. La jerarquía de las fuentes hace que la llamada pirámide normativa, la cúspide de nuestro derecho, se encuentre ocupada por la Constitución como norma de normas. Bajo ella rigen las normas que cuentan con carácter de ley formal, mientras que la base de dicha pirámide hallamos los reglamentos.
La Constitución. La Constitución es el conjunto de normas fundamentales de un Estado soberano, las cuales suelen estar expresadas de forma escrita y fijan los límites y relaciones entre los poderes del Estado, entre estos y los ciudadanos. La Constitución en la República Dominicana fue promulgada el 26 de enero del 2010 mediante la Gaceta Oficial número 1056-61.1. Esta nueva Constitución usa técnicas legislativas más depuradas que sus versiones anteriores. Esta estructura de 15 títulos procedidos de un preámbulo. Sus subdivisiones son los capítulos, secciones, hasta los detalles de los 277 artículos y 20 disposiciones. Cada artículo tiene su propia denominación o epígrafe. Las leyes y la jurisprudencia. Las leyes son las normas jurídicas dictadas, promulgadas y sancionadas por la autoridad pública, aun sin el consentimiento de los individuos, y tiene como finalidad el encauzamiento de la actividad social hacia el bien común. También podemos decir que es una norma jurídica dictada por el legislador, es decir, un proceso establecido por la autoridad competente en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia, cuyo incumplimiento conlleva a una sanción. La ley tiene dos elementos, que son los elementos materiales y los elementos formales. Los elementos materiales se pueden considerar como la materia misma del acto. Esto es la norma general, abstracta y obligatoria que regula la conducta humana. Mientras que los elementos formales son las normas creadas por el poder legislativo. La jurisprudencia es el conjunto de pronunciamientos dictados por aquellos que tienen la facultad de interpretar las normas jurídicas y su aplicación y adaptación al caso concreto. En la práctica se compone de los fallos o sentencias emanados de los tribunales, sean ordinarios o administrativos, que contienen las reglas conforme a las cuales se ha realizado la adaptación del derecho escrito a las circunstancias de la realidad. Los códigos del trabajo y los convenios colectivos. El trabajo es una función social que ejerce con la protección y asistencia del Estado. Este debe velar porque las normas del derecho de trabajo se sujeten a sus fines esenciales, que son el bienestar humano y la justicia social. Toda persona es libre para dedicarse a cualquier profesión y oficio, industria o comercio permitidos por la ley. Nadie puede impedir el trabajo a los demás ni obligarlo a trabajar en contra de su voluntad. El Código tiene por objeto fundamental regular los derechos y obligaciones de empleados y trabajadores y proveer los medios de conciliar sus respectivos intereses. El convenio es el resultado de la negociación entre los representantes de los trabajadores y los empresarios, y dando como resultado la expresión de un acuerdo que libremente aceptan ambas partes. A través de los convenios, tanto trabajadores como empresarios regulan las condiciones y obligaciones del trabajo. Estos convenios obligan a ambas partes a cumplir con todas las estipulaciones en ellos pactadas, siempre que encuentren dentro de su ámbito de aplicación y durante el tiempo de vigencia de los mismos. Existen también diferentes tipos de convenios, como está el convenio colectivo según el área geográfica o con los convenios colectivos según el número de personas afectadas. Los organismos internacionales y la Organización Internacional del Trabajo. Los organismos internacionales se pueden considerar como todo grupo o sanción
que se entiende más allá de la frontera de un estado particular y que adopta su estructura orgánica permanente. Para evitar posibles confusiones, algunas veces se usan los términos organismo internacional gubernamental u organismo internacional público. Una organización intergubernamental está sujeta al derecho internacional con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, formada por acuerdos de distintos estados para tratar aspectos que les son comunes. Los organismos internacionales del trabajo son unos organismos especializados de las Naciones Unidas que se ocupan de los asuntos relativos al trabajo y las relaciones laborales. Este fue fundado el 11 de abril de 1919 en virtud del Tratado de Versalles. Su constitución, sancionada en 1919, se complementaba con la Declaración de Filadelfia en 1944. El órgano ejecutivo es el Consejo de Administración, que se reúne cuatrimestralmente en Ginebra. Toma de decisiones sobre políticas de la Organización Internacional del Trabajo y establece el programa y presupuesto que posteriormente son presentados a la conferencia para su aprobación. También elige lo que son el director general y en el 2012 fue elegido para el cargo el británico Guy Ryder y siendo su sede central en Ginebra, Suiza. Esto es todo por mi parte. Gracias por su atención.